Sailor Moon. Para alguien que había visto Sakura capturó correcto Yui en aquel entonces, lo más seguro es que me terminase gustando la serie. Después de todo, comparten elementos con las antes mencionadas. A pesar de lo popular que es en Latinoamérica, no llegué al punto de interesarme por alguna de sus temporadas, y eso que escuché de esa historia en más de una ocasión. Esto seguiría así, al menos hasta hace unos meses. Con el inicio de su publicación en Perú, decidí darle una oportunidad al manga, influenciado, en parte, por haber hecho un video sobre Puella Magi y Madoka Mágica, en los inicios del canal. Haciendo un poco de memoria sobre todas las opiniones que leí sobre esta historia, la pregunta que plantearé en esta ocasión es: ¿qué le permitió a esta estrella desprender un brillo que perduraría hasta la actualidad? Averigüémoslo. Partiendo con el inicio de esta historia, tenemos un vistazo a la vida cotidiana de Sagi Tsukino, un adolescente un tanto distraída y perezosa. Sin embargo, su rutina diaria daría un giro de 180 grados al toparse con Luna, la gatita parlante. Transformándose en Sailor Moon para poder proteger a su mejor amiga, termina por hacer contacto con los villanos de este arco argumental, quienes buscan el legendario cristal de plata. Con una breve introducción a la protagonista, uno esperaría verla hacer frente al enemigo mientras adquiere más experiencia, en solitario, como guardiana, pero se le da una mayor importancia a la búsqueda de sus compañeras. El encuentro con las tres primeras ocurre en un intervalo corto de tiempo, dedicándole un capítulo a cada una, caracterizándolas y resaltando cierta conexión con la protagonista, a la par de ello anticipando ciertos eventos, resaltando uno de ellos al estar asociado a la palabra clave despertar. Enfocándonos en los enfrentamientos, resalta por su poca elaboración en los mismos, presentando resoluciones, por lo general, donde se elimina al enemigo de turno con un solo ataque. Vinculado a ello, gracias al arcade de Sailor V, se justifica parte de esto, al ser un simulador de peleas disfrazado. Por otra parte, con el manejo del naciente romance entre Usagi y el misterioso joven Mamoru, se direcciona la historia al primer gran evento de la misma. No obstante, antes de ello, hay dos puntos más a mencionar. Con la aparición de Sailor V alias Princesa Serenity, un detalle en la historia, ligado a la base de la misma, adquiere más importancia: la resurrección. Las guardianas y la princesa empiezan a recuperar poco a poco los recuerdos de su vida pasada. Enfocándonos en Usagi, ella empieza a tener un sueño recurrente, una figura misteriosa que parece estar llamándola, cuyo nombre es Endymion. Dicho ello, regresamos con Mamoru alias Tuxedo Mask. Al igual que las guardianas, él está en busca del legendario cristal de plata, ya que este objeto guarda relación con sus recuerdos. Aunque no tiene poderes, ayuda a Sailor Moon en más de una ocasión, dando como resultado que la química entre ellos empiece a desarrollarse, a diferencia de las contrapartes de ambos. Aprovecho esto para mencionar el poco cuidado en la identidad secreta. Miren, en el caso de Sailor V, ella por lo menos utiliza un antifaz, al igual que Tuxedo Mask, pero Sailor Moon y las otras guardianas, aunque en un inicio algunas las usaban... miren, esta imagen deja en claro ello. Si llegan a presentar un elemento y luego restar la importancia que se supone debe tener, ya que no vayan a atacar a sus seres queridos, por lo menos den una pequeña explicación. Ya saben, tener cuidado con los detalles. Llegando al evento antes mencionado, se presenta esta escena. Marcando el despertar de la verdadera princesa Serenity, provoca un efecto en cadena al desbloquear los recuerdos de los guardianes, del último de los generales del Dark Kingdom y de Luna, quien, junto a Artemis, dará las explicaciones respectivas a los retazos antes mostrados. Vinculando a ello el destino, base de esta historia, conectora de eventos y justificadora de gran parte de sucesos, resalta aún más. Si bien esto permite un flujo constante del desarrollo de la historia, termina por limitar los temas a tratarse, debido al poco cuestionamiento de algunos personajes. Por ejemplo, enfocarse en una guardiana que presente dudas entre lo experimentado en el pasado en contraste con su nueva vida, o preguntas con respecto a la libertad de poder elegir un camino distinto al marcado. Siendo que no antes mencionado se ve afectado, en parte, por el ritmo que se maneja, evitando que conozcamos un poco más sobre ellas, con el fin de darle el enfoque respectivo a la problemática principal. Con la presentación de Milenio de Plata, además de la explicación del contexto por parte de la reina Serenity, madre de Usagi en su vida pasada, se nos revela el desencadenante de los eventos presenciados, la muerte del príncipe Endymion y la princesa Serenity, en medio de la guerra entre la Tierra y la Luna. Asimismo, para plantear la conexión con el grupo antagónico, se les da un breve enfoque a la reina Beryl y a los 4 generales del Dark Kingdom. Sobre ellos me limitaré a hablar de Kunzite. Recordando el ejemplo sobre el cuestionamiento que presenté, él evidenció ello, ya que los 4 eran los guardianes del príncipe Endymion en la vida pasada. Es solo que un control mental termina por frenar esas dudas. Quisiera hablar sobre la reina Beryl, pero los motivos de todas sus acciones por esta escena fue debido a los celos que sentía de la relación de Endymion y Serenity, lo cual no considero malo. Recordando ese enfoque en el romance que tiene esa historia, es solo que
Para poder explicarlo mejor, debo hablar antes de la villana principal, la reina Metalia, artífice del conflicto bélico, al tener bajo su poder a Beryl, responsable indirecta de la muerte de la princesa Serenity y causante del final del Milenio de Plata. Se limita a ser un ente maligno y punto. No tengo inconvenientes con esto último, ya saben, una clásica historia del bien contra el mal para empezar. Lo que sí no me convence es ese enfoque dado a Usagi. ¿El motivo? Verán, si bien se ve su crecimiento como guardiana, el darle más peso a su romance poco explorado resulta un tanto contradictorio, siendo la prueba más clara de ello esta escena. En medio de los esfuerzos de sus amigas para derrotar a la villana, junto a un enfrentamiento inevitable contra un Tuxedo Mask controlado, sumado a toda la preocupación y angustia que estuvo experimentando Usagi, hace que la historia vuelva a repetirse. Claro que luego resulta que no murieron porque YOLO, al menos en el caso de Usagi, porque la explicación dada para Mamoru estuvo bien, uniéndose para derrotar a la reina Metalia y sanar al mundo de la influencia de la oscuridad. Y ya sé lo que puede estar pensando alguien. Kaosai, ¿no está siendo muy injusto con Usagi? Recuerda que es una joven de 14 años. Pues tienes razón. Es solo que tenemos el factor recuerdos de la vida pasada. Miren el caso de las guardianas. Ellas tienen la misma edad, pero una vez recuperadas sus memorias, se mantienen firmes en su deber. Lo que, pensándolo un poco, dejaría a Usagi como una niña mimada en su vida anterior y en esta. Lo que tampoco es del todo malo, de no ser por esta escena. Si querían mantener ese enfoque en el romance y llevar todo por el mismo rumbo dándole un desarrollo pequeñito a la princesa, se debieron centrar un poco más en su papel como guardiana. Una vez derrotada la leyenda principal, se puede observar que todo regresa a la normalidad, sin algún tipo de impacto en el mundo considerando todo el daño causado cerca del final de ese tramo de la historia, salvo que quizá les borraran la memoria o algo por el estilo, siendo igual de flojo esta suposición hecha. A pesar de lo negativo que pude mencionar, no lo considero un mal arco introductorio, ya que, dentro de su simpleza, logra plantear puntos interesantes que podrían tratarse a futuro. Ya quisiera poder hacer lo mismo del siguiente. Sin un intervalo de tiempo del todo claro, una vez solucionada la problemática anterior, las señales de una nueva amenaza nos hacen esperar. Lo diré de una buena vez, de los 5 arcos argumentales de este manga, considero a Black Moon el peor de ellos. Lo más probable es que alguien esté pensando que mi principal inconveniente es con el tan temido viaje en el tiempo dentro de una historia que puede llegar a arruinarla. Sin embargo, este vendría a ser el menor de sus problemas. Por muy tajante que haya podido ser mis palabras, debo reconocer el buen inicio que tiene este tramo de la historia, incluso dando un enfoque prometedor con el manejo de ciertos personajes, pero mejor vayamos por partes. La participación inicial de Chibiusa le añade cierto misterio a los eventos que se desencadenan desde su intervención. Mostrándose distante de los otros personajes, se evidenciaba su interés por Sailor Moon. Entre el trato dado por Mamoru y cierta muestra de empatía por la situación que atravesaba Usagi, a pesar de los malentendidos que ocurrieron por culpa de ambas, la pequeña revela poco a poco información sobre la situación que estaba atravesando. Cuando todo empieza a salirse de control, se le da un breve enfoque para hacerle entender que no puede seguir huyendo de aquello que tanto temor le ocasiona, decidida a llevarlos al futuro, al siglo 30. Antes de proseguir, debo abarcar otros detalles importantes que ocurrieron en medio de lo antes explicado. Con una breve mención de los hermanos espectrales, lo más resaltable que terminan por hacer es capturar a 3 guardianas, en unas peleas que siguen una secuencia similar a lo visto contra los 4 generales del Dark Kingdom, además de dejar un pequeño fragmento de cierto objeto misterioso. El breve enfoque que se les dio fue utilizado para brindar información que poco o nada afectaría al desarrollo del arco actual, e incluso generando algunas dudas en torno a ciertos diálogos. En lugar de ello, debe haberse invertido ese tiempo para darles algo de personalidad. Y ahora que mencioné la palabra tiempo, Sailor Mars, Sailor Mercury y Sailor Júpiter ven relegada gran parte de su participación en este tramo. A pesar de ello, se dieron algunos detalles personales de las mismas y o construyeron pequeñas conexiones con otros personajes. Aunque en este panel parece que no lo reflejaron bien para otorgarle algo más de impacto a sus secuestros. Gracias al antes mencionado, nos brindan otro faceta de Usagi, una tristeza que se iba acrecentándose poco a poco, tanto por los dientes de sus amigas como los celos que experimentaba, a causa de la atención dada por Mamoru a Chibiusa. A pesar de que esta última es solo me limité a dejar esta imagen. Por otra parte, en el caso de Mamoru, se aprovecha esa conexión establecida durante los eventos de Dark Kingdom con sus guardianes en su vida pasada, para justificar, en parte, sus nuevos poderes e incluso se evidencia esa impotencia de no ser capaz de defender a su amada. Ahora cuando más falta le hacen sus compañeras, sumándole unas extrañas visiones conectadas a Chibiusa. Hasta este punto, este arco argumental ha planteado elementos interesantes, además de datos clave, para brindar un desarrollo con mayor énfasis en sus personajes, de no ser por esta escena, una vez viajaron al futuro.
Miren, en toda historia se debe tener cuidado con el manejo de los diálogos presentados. De hacerlo bien, eventos anteriores pueden ser potenciados con un mayor significado del entregado en un inicio. En caso contrario, puedes mandar al tacho tu esfuerzo realizado. Todo lo que mencioné sobre Chibiusa en un inicio fue porque la historia misma la enfocaba como una pequeña que viajó al pasado para intentar solucionar el enorme conflicto que desolaba el futuro, pudiendo comprender, hasta cierto punto, que no cooperara del todo con Sailor Moon y las guardianas era una gran responsabilidad para una... No, con la revelación de su verdadera edad, pone en duda a la mayoría, por no decir todas, sus acciones en ese tramo de la historia. Ya saben, edad, sabiduría. Habiendo leído el arco Black Moon más veces de la que me gustaría admitir, dentro de lo presentado en la historia, no hay forma de justificarlo. De seguro alguien podría mencionar que estoy siendo injusto al no considerar el contexto del siglo 30, con Tokio de cristal, ya que no es igual al Tokio que se presenta en el siglo 20, pues el futuro presentado tiene una base endeble. Aunque se entrega la información necesaria para entender cómo se llegó a instaurar el milenio de plata en la Tierra, el funcionamiento de la sociedad y los problemas de un reino con una población longeva no son ni presentados. Esto no lo digo en plan, se debe explotar los elementos al máximo para hacer una masterpiece. Sucede que, recordando que Chibiusa se ve afectada, en parte, por lo primero, y Black Moon toma de base su oposición en el segundo motivo, estos dos puntos mínimos necesitan una simple explicación. En todo caso, de querer reducir todo a buenos versus malos, se debe evitar tocar esos temas de irse por algo más general, como el clásico ente maligno que se vio en el arco anterior. Espera, eso también ocurre luego con... Pensándolo un poco más, lo antes mencionado pudo haber tenido una mejor presentación de no manejarse un ritmo acelerado que ya se veía desde el arco Dark Kingdom, que, a diferencia de Black Moon, no se vio tan afectado por tener una problemática simple y un contexto con una mejor explicación. Veamos... Como han podido notar, casi no hablé del grupo antagónico. Es solo que, entre el motivo inicial de sus acciones y una posible oposición al villano principal que quedó en nada, prefiero hablar sobre Black Lady. Así como lo ven, Chibiusa termina por caer bajo el control de la oscuridad debido a su triste situación, donde era juzgada a no estar a la altura de su madre, la Neo Reina Serenity, siendo que ni era capaz de utilizar el legendario cristal de plata. Entre todo lo malo que se nos muestra, aparece una bella luz, Sailor Pluto, su única y querida amiga. Recordando esos 900 años que tiene, me sorprende que Chibiusa no buscara alguna otra solución a su dilema. ¿Acaso esperaba que sus poderes despertaran de la nada o que su preciada amiga llegase a sacrificarse por... Ok, mientras más menciono las decisiones tomadas por Chibiusa y el poco enfoque en otros momentos de su vida para justificar su actitud, más clara es la idea que tengo de que quisieron hacer un Usagi pero con 900 años encima. Por Wiracocha. Se perdió la gran oportunidad de hacer un contraste entre Chibiusa y Usagi. Digo, este arco tenía todos los elementos a su alcance, a pesar de incluir viajes en el tiempo. Una verdadera decepción. Quisiera pasar al siguiente argumental, ya que el enfoque ambiguo en las acciones de ciertos personajes le resta consistencia a la resolución, jugándole bastante en contra, pero debo mencionar unos puntos adicionales. A pesar del declive dado a entender por el desarrollo contradictorio de Chibiusa, Usagi tuvo sus respectivos momentos de brillar. Por ejemplo, en su decisión de salvar a sus amigas o su determinación para hacerle frente al villano principal, por lo que le había hecho a la pequeña dama. Aunque tampoco puedo pasar por alto sus celos exagerados, incluso cuando ya sabía que ella era su hija en el futuro. Bueno, quizá utilizaron esto para reforzar cierto impacto en estos momentos, sin comentarios. Haciendo una mención superficial de Death of Phantom, vendría a tener un desempeño similar a lo hecho con la reina Metalia. Es decir, una conexión interesante con elementos presentados que daban para una problemática más desarrollada, pero que se limitó a ser la entidad malévola de turno. Y ahora... la Neo Reina Serenity. Perdón. Eso es lo que... Corte. Solo diré que esos diálogos contradicen demasiado lo presentado. Digo, Black Lady, el segundo cristal oscuro en la Tierra, que un breve gracias vaya a cambiar el futuro cuando esto debería cambiar sí o sí por todo lo ocurrido, salvo que recurran al destino para justificar las incoherencias de sus acciones. Esperen, si bien esto último que dije fue una broma, al tratar de entender que este será el futuro al que llegarán tarde o temprano, en esta escena, ni siquiera pudieron plantear que se trataba de otra línea de tiempo. Vaya, unos reencuentros bonitos al final. Y una emotiva despedida de Chibiusa al tener que regresar al siglo 30... ¿Se quedará? Ok, next. A diferencia de los dos arcos abarcados, aquí empezaremos por los villanos. Deathbuster sigue la misma línea característica en esta historia, considerando que es la tercera vez en ocurrir, de enviar a integrantes uno por uno para hacerle frente a las guardianas. Respecto a las Five Witches, quienes no logran hacer algo de peso en la historia, resaltan poquísimo o casi nada, gracias a la segunda participación que les dan, luego de haber sido derrotadas, con un ataque conjunto que logra poner en aprieto a las 4 guardianas durante un breve intervalo de tiempo.
En el caso del profesor Tomoe, a pesar de tener cierta conexión con hechos de la historia y ser responsable, en parte, de unos monstruos que aparecen de forma esporádica, se limita a ser un científico loco cuyo pasado la justo se mencionado, junto a un evidente control mental o algo por el estilo. En contraposición, su asistente tiene una participación activa en ciertos eventos, aunque se muestran decisiones un tanto cuestionables, considerando esa pequeña problemática tratada de manera muy superficial. A pesar de lo antes mencionado, ella sería la que más destaca de los Deathbusters, ya que, comparados con la Reina Metal y Death Phantom, el villano principal de este arco, Faraón 90, carece de alguna conexión mejor elaborada con Sailor Moon, que era lo que distinguía a los antes mencionados, limitándose a su interés por el legendario cristal de plata y punto. Con un flojo grupo antagónico, se esperaría que las guardianes tuviesen un mayor enfoque para darles algo que las haga brillar en este arco argumental, pues esto se logra a medias. Esta es la segunda vez donde Ami, Makoto y Rei son relegadas en su participación, sumándoseles Minako en esta ocasión, siendo que deben estar ahí solo para proteger a la princesa Serenity. Sin embargo, se ofrecen momentos para explorar ese aspecto cotidiano que poco o nada había sido aprovechado en el arco anterior, mencionándose más detalles de las 4 guardianas. Si bien se le podría criticar ese tramo de la historia, por lo comentado hace poco, esto ocurre a favor de enfocarse en las guardianas del sistema solar exterior, siendo que, como grupo, deja mucho que desear al recordar que el formado en un inicio de la historia tuvo una mejor caracterización. Empezando con Michiru, es la peor de las 3, incluso considerando su presentación, de no ser por su papel de Sailor Neptune, poco o nada importaría en este arco. Y ahora que recuerdo un posible enfoque que pudo haber tenido para darle algo de individualidad, hablaré antes de Setsuna. Recordando que los eventos ocurren en el siglo XX, uno esperaría que ella fuese el yo del pasado de Sailor Pluto, vista en el arco Black Moon. Por ende, no debería recordar nada de lo sucedido en el siglo 30, pues son la misma persona, o eso quisiera decir, pero sucede que ella es la reencarnación de la guardiana del futuro en el presente gracias a los poderes de la Neo Reina Serenity. Si alguien está confundido, déjeme aclarar que no es el único. Con esto, además de resaltarnos que ese es el futuro al que llegarán, matando gran parte de la atención en el conflicto, generan todo tipo de preguntas y cuestionamientos en torno a las acciones de este personaje, que seguro la respuesta para todo sería el destino. Si me preguntaran cuál villano hizo más daño en la historia hasta ahora, sin duda lo diría que la Neo Reina Serenity. Digo, ¿quién otro tuvo el mérito de reinar 2 arcos argumentales de forma consecutiva por su participación? ¡Rayos! Continuemos. Al tratarse de la misma Sailor Pluto, tiene un emotivo reencuentro con Chibiusa y las demás, para luego limitarse a seguir con su papel de guardiana, al igual que Michiru Asu. Jamás se me hubiese ocurrido que se podía darle peso a un personaje aprovechando una inconsistencia. A medias, porque ni ese lazo vuelve a utilizarse debido a que reencarnación igual a otra persona, pero con sus recuerdos, ¿ok? Menos mal ahora puedo hablar sobre la última de ellas, Haruka. Debido a su mayor interacción con los personajes, sobre todo con Usagi, da la impresión de estarse desarrollando algo relacionado a su personalidad. Ya saben, ¿es un chico o una chica? No utilizando ello para confundir a la protagonista. Le daría el mérito respectivo, incluso por encima de haberse forzado parte de los eventos de este arco, al plantearse cierta duda que estas guardianas experimentaban, de no haberse reducido su personalidad a esto. En este punto es donde más claro queda que se necesitó mayor tiempo para mostrar parte del pasado de los personajes del desarrollo de eventos, así no irse por la respuesta sencilla del destino o el rol como guardiana. Después de todo, los elementos no faltaban para hacer resaltar este arco. Por ejemplo, esta imagen que mostré antes, algo que quedó descartado muy rápido, dándonos alguna mención al despertar experimentado por ellas o profundizar en su relación que, a excepción de algunas escenas, no hay una razón clara del por qué están juntas, evitando que Michiru tuviese muy poco que aportar como personaje. Oportunidades desperdiciadas. Para poder hablar de Sailor Saturn, es necesario mencionar el vínculo que se formó entre Chibiusa y Hotaru, siendo que lograron darle un papel más concreto a la pequeña dama, al menos dentro de lo que se pudo hacer en el tiempo limitado de sus interacciones, otorgándole algo de sentido a su presencia en este arco, ese entrenamiento para volverse una verdadera guardiana. Todo esto considerando, en parte, ese trato dudoso dado con anterioridad, cuyas situaciones cómicas presentadas aquí resaltan aún más aquel error, pero logrando apoyar el enfoque en Hotaru. Por otra parte, la hija del profesor Tomoe destaca entre los personajes introducidos en este arco por las diversas facetas que se llegaron a mostrar, aprovechándose que parte de la problemática principal era su despertar como guardiana al estar conectada a la destrucción. Incluso una vez perdió el control de su cuerpo, se mantuvo luchando, buscando proteger el arma de Chibiusa y las 4 guardianas, potenciando su futuro. Despertar al tener el dilema de seguir adelante cuando ya no tenía nada, apoyado parte de sus acciones en su rol como guardiana, siendo un mejor equilibrio a comparación de dejarse llevar por esto último, como ellas.
yendo a la par de la decisión tomada por Sailor Moon al final de este tramo. Usagi evidencia un mayor sentido de la responsabilidad como guardiana, aceptando que deberá luchar contra toda amenaza que aparezca, sin dejar de lado parte de su personalidad, evitando un cambio abrupto al estar esto respaldado por eventos actuales y anteriores que, si bien son forzados hasta cierto punto, se aprovechan para brindarle firmeza a su desarrollo, dando como resultado la aparición de Super Sailor Moon, un poder nacido por la unión de las guardianas, utilizando el Santo Grial, recurriendo a un objeto similar para la aparición de Super Sailor Chibi Moon, al decidirse ella por seguir adelante con aquella vida por la que su amiga se sacrificó, es decir, parecido a lo hecho con Sailor Pluto, pero mejor ejecutado. Debo aclarar que con dos arcos argumentales seguidos con errores marcados, ya no tenía muchas esperanzas en los dos últimos. A pesar de varios comentarios que leí en redes sociales, parecía que Dark Kingdom era lo mejor que podía ofrecer esta historia. Grata fue mi sorpresa al descubrir lo completamente equivocado que estaba. Evocando la simpleza presentada en el primer arco argumental, algunos elementos de la historia se ven limitados para evitar que el conflicto principal se vea afectado, siendo aquello que permitirá lo antes mencionado, esa barrera espacio-temporal que evita el contacto con el siglo 30. Este detalle beneficia bastante a la historia en 3 puntos clave. En primer lugar, justifica la participación de Chibiusa al no poder regresar a su época utilizando la llave del tiempo. Junto a ello, logra regresar, hasta cierto punto, esa tensión que se había perdido en arcos anteriores, al no saber si el futuro habría cambiado por las acciones en el presente. Y, finalmente, dejar de lado la participación de cierto personaje cuyas acciones suelen causar inconsistencias en los eventos. Por mucho que mis valores dieran a entender una mejora exponencial en el desarrollo de la historia, tampoco puedo negar que se siguen arrastrando algunos errores que ya vendrían a ser característicos de Sailor Moon. Sin embargo, logran brindarle otro enfoque que evita caer en lo mismo. Empezando con el grupo antagónico, la reina Negerenia, villana de este arco, presenta esa conexión con el milenio de plata del pasado, atribuyéndose el haber sido la causante de la destrucción del mismo, pero respecto a su personalidad, sigue la línea de la entidad malévola de turno. Tanto Zirconia como el Cuarteto Amazonas utilizan las pesadillas para atacar, en la mayoría de ocasiones, a las guardianas, aprovechando estos momentos para planear situaciones más personales con respecto a 4 de ellas. Otro detalle que resalta es esa prudencia evidenciada al intentar eliminarlas, recordando que, en arcos anteriores, todo se reducía a one-shotear al enemigo de turno, algo que aquí está presente, en parte, con estos 3 secuaces. Dicho todo esto, no dejaban de ser las integrantes del grupo antagónico con poca caracterización que esperaban ser eliminadas, pero, centrándome en el Cuarteto Amazonas por la revelación dada al final, se pudo haber aprovechado más el hecho de que son las guardianas de los asteroides del sistema solar, en lugar de solo apartarlas del conflicto al evidenciar ciertas dudas. Gracias a las situaciones planteadas por ellas, las 4 guardianas, cuya participación fue relegada en los 2 últimos arcos, vuelven a tener su respectivo momento para brillar. Aprovechándose ciertos datos personales que fueron entregados en tramos anteriores de la historia, que podían pasar desapercibidos al no ser explorados hasta ahora. Sailor Júpiter, Sailor Mars, Sailor Mercury y Sailor Venus, una vez superaron sus respectivas pesadillas, recibieron un power-up, siendo la primera vez que se les otorga uno en señal de su crecimiento personal, volviendo a reafirmar, de paso, el compromiso con su deber como guardianas. En medio de estos enfrentamientos ocurridos, aparece un elemento algo dudoso, el hecho de que ellas recuerdan ciertas palabras dadas por las guardianas del sistema solar exterior. Haciendo un poco de memoria, al final de Mugen, ellas se marcharon, con la promesa de que algún día volverían a reunirse, ocurriendo un impreciso salto en el tiempo hasta el inicio de Yume. Por la foto presentada en el arco actual, se entendería que hubo alguna reunión de las guardianas o algo por el estilo, ya que, en caso contrario, no habría alguna justificación clara para estos momentos. A pesar de ello, al referirse a características puntuales de las mismas, en su mayoría, termina por ser un buen añadido a las resoluciones. Aunque no negaré que ver esa junta le añadiría un mayor impacto a esas escenas. Aprovechando que mencioné a las guardianas del sistema solar exterior, dedicarles la mayor parte de un capítulo completo permitió poder empatizar algo más con ellas, en lugar de reducirlas a seguir con su deber como guardianas. Con las contradicciones en sus actitudes que antes mencioné, brindándoles más credibilidad a su deseo de estar juntas, con la princesa Serenity. Adicional a ello, la nueva Sailor Saturn se vio beneficiada gracias al vínculo que se formó entre las 4 guardianas, dando paso a la recuperación de sus poderes y sus inclusiones en la problemática actual ante el desastre inminente ocasionado por Death Moon. Si bien no tuvieron un capítulo cada una, similar a sus otras compañeras, el rol de apoyo presentado dentro del acelerado ritmo de la historia fue el correcto. Y, aunque usted no lo crea, incluso se le logró dar cierto desarrollo a Chibiusa, en torno a la princesa que liberaría el sello del cristal dorado, utilizando como eje ese sentimiento de inferioridad al compararse con Sailor Moon. Una decisión que sí o sí quiero aplaudir es el punto final dado a ese triángulo amoroso. Digo, si en realidad fuese una pequeña dama, entendería esa atracción que siente por Tuxedo Mask en plan síndrome de Electra, solo que, al recordar esta escena del arco Black Moon, menos mal que esto finalizó.
Acompañado de una mejor participación, reforzado por el sueño que anhela hacer realidad y, aunque no ha sido del todo claro dado el enfoque, por parte de la historia, a esto que mencionaré, su aspecto resalta aún más, ya saben, la bella época de los sueños. Guardándome lo mejor para el final, la verdadera sorpresa sería el protagonismo de Mamoru y el trasfondo de su participación en la historia, añadiendo otro valor a momentos anteriores y expandiendo ese lore que poco nada se conocía sobre la tierra de la época de la reina Serenity. Girando todo en torno a Elysion, el reino del interior de la tierra, Helios, el sacerdote de Elysion y el príncipe Endymion, poseedor del cristal dorado. A pesar de considerarse una carga para Sailor Moon, viéndose incrementada esa sensación al caer bajo una maldición que incluso la afectó, siempre estuvo brindándole el apoyo que necesitaba, en los momentos más difíciles, cuando todo parecía llegar a su inevitable final, acompañado del poder de su cristal. Respecto a Helios, las decisiones que tomó se vieron afectadas por encontrarse en un estado igual al experimentado por Mamoru, al estar conectados hasta cierto punto, recurriendo a una forma de Pegasus para contrarrestar los efectos de la maldición, generando cierta desconfianza inicial en Usagi. Guiándose de cierta advertencia dada por medio de una visión, solo quedaba saber quién sería la princesa que liberaría el sello del cristal dorado, nada más y nada menos que Sailor Moon. Ante un escenario anticipado, debido a la presencia de todas las guardianas, se esperaba que el Santo Grial se usase una vez más, solo que con el nuevo poder de todas ellas, pasando a ser princesas, haría acto de presencia Eternal Sailor Moon, siendo la más cercana al poder de la Neo Reina Serenity. Con la habitual escena de resurrección de la Tierra, junto a una partida ya que aún no era el tiempo de reunirse con ellas, tenemos esta escena, este momento, estas palabras, que vendrán a ser el preludio de algo mucho más grande. Elementos de fantasía acompañados con la presencia de un circo que permite la creación de distintos escenarios, un mejor equilibrio en la participación de los personajes y una base simple llevada casi a su máximo esplendor. ¿Cómo superar todo ello? Pues con literalmente el fin de todo. No hay reforma para empezar a hablar sobre el mejor arco argumental de Sailor Moon que enfocarnos en el concepto de la muerte en esta historia, introducido por medio de la partida de uno de los personajes más importantes. Recordando los enfrentamientos anteriores, era el enemigo quien terminaba por ser eliminado, exceptuando los sacrificios de Sailor Pluto en el arco Black Moon y Sailor Saturn en el arco Mugen, era la primera vez que Usagi presenciaba algo de tal magnitud. He de añadir que, llegados a cierto punto, se deja en claro que él puede regresar, ya que solo había muerto como humano. Incluso con ese detalle presente en la mayor parte de este arco, el impacto causado en Usagi no pierde relevancia, llegando a acrecentarse mucho más con la muerte de sus amigas. Retrocediendo un poco, antes del inicio de la desgracia, una diaria lluvia de estrellas presentadas cobraría un mayor significado al ser parte de la expansión del lore de esta historia. Resulta que casi todos los seres vivos tienen un cristal, estando presentes en mayor o menor medida. Cuando todos estos alcanzan cierto nivel de poder, el individuo puede realizar aquella transformación. Dejando atrás el enfoque en el sistema solar, ahora se cubre la Vía Láctea, donde una persona ha estado arrasando planetas durante su trayecto a la Tierra. En esta ocasión, los enemigos recurrentes van en busca de esos cristales para poder ofrecerlos a cambio de obtener el suyo propio. Sin embargo, con la ayuda de unos brazaletes, pueden forzarse a alcanzar esta transformación. Parecería que son tan pocos interesantes, al igual que, por ejemplo, las Five Witches, pero aquí se les da un motivo distinto a sus acciones. Cada una de ellas es la sobreviviente de los planetas que fueron destruidos, dándoles una mayor conexión, en ciertos casos, a relacionarlos con Phobos y Deimos, o Artemis y Luna. Sin alguna otra alternativa, solo les quedaba seguir a esa persona. En una situación similar, solo que ella se encontraba buscando a su princesa, se introduce a los Starlights, guardianes planetarias del sistema solar Kinmoku. Haciendo una pequeña comparación, su participación vendría a ser similar a los guardianes del sistema solar exterior en el arco Mugen, pero con acciones más consecuentes y una mejor caracterización, debido a la reducción de personajes en la historia producto de la recolección de los cristales de la Tierra. Además, resaltando aún más su rol en esta historia, son las encargadas de hacerle aceptar la realidad de Usagi, quien, debido al shock por la muerte de Mamoru, había caído en una potente negación, creyendo que él se fue a los Estados Unidos para estudiar, algo que debió ocurrir, de no ser por esta interrupción. Con la aparición de la princesa Kakyu, se realiza cierta similitud con Usagi, habiendo pasado ambas por la misma experiencia de perder a esa persona especial, o tener a guardianes que le permitan brillar con intensidad. Al medio del trayecto hacia la estrella cero de la constelación Sagitario, se plantean diversas peleas que resaltan a comparación de las presentadas en arcos anteriores, no tanto por su espectacularidad o estrategias, siendo un inconveniente que esta historia aún arrastra, sino por su carga emocional. Siendo lo que deja en alto este punto, el versus contra sus 8 compañeras. Todo este escenario formado por la mejor villana de esta historia, Sailor Galaxia, siendo la única cuyo pasado y motivación son explorados, con poco tiempo e incluso algo apresurado al ser derrotada por Sailor Moon, pero es suficiente para destacar, a diferencia de los 4 anteriores. Incluso sus acciones tienen un mayor impacto, empezando con el shock que le provocó Usagi al inicio del arco, pasando a manipular a las guerreras animamates con quienes compartía
el ser alguien cuya estrella normal logró despertar, considerándose una basura y provocando la desaparición de los cristales reunidos, la única esperanza de poder regresar en la vida a todos. Aunque su objetivo era apoderarse de los cristales más poderosos de la Vía Láctea para hacerse con el control de todo, siempre estuvo en busca de su estrella, aquella que le brindaba la esperanza, comprendiendo, cerca de su final, que se trataba de Sailor Moon, gracias a las interacciones que tuvieron. Para hacer la conexión con los arcos anteriores, se tiene la presencia de Chaos, el ser que falló en convertirse en una estrella. Todo parecía perdido, e incluso el siglo 30 se vio afectado, enterándonos del mismo debido a la breve participación de Chibiusa, quien regresó a su época a poco de iniciar este arco, cuya ausencia le dio mucha más presencia a la soledad de Usagi. Por otra parte, quien terminó por guiarla para llegar a tomar una decisión de la que no se arrepentiría, sería este personaje misterioso, Chibi. Su primer contacto con Usagi fue similar al visto con Chibiusa en el arco Black Moon, pero, a diferencia de esta última, se mostró más amigable e incluso se presentó como otro apoyo para la protagonista, uno más cercano. Sin dejar en claro sus intenciones, tanto sus acciones como ciertos diálogos daban una anticipación al plot twist mejor preparado de esta historia. Ella es Sailor Cosmos, la forma definitiva del futuro de Sailor Moon. Se volvió a utilizar los viajes en el tiempo. En este caso, ella proviene de un futuro distante donde estaba en una constante lucha contra Sailor Chaos, producto de su cobardía. Si la mencioné recién, a pesar de su gran importancia, fue debido a que sus acciones eran limitadas, dejando siempre que sea Usagi quien tomara las decisiones, brindándole aquello que más necesitaba en estos momentos difíciles, ser capaz de creer en sí misma. Y para finalizar, todo lo hecho con la protagonista fue llevado a otro nivel, producto de un daño que fue escalando poco a poco, afectando su forma de ser, planteando toda clase de dudas, como en el caso de su legendario cristal. Si tan solo no existiera ese objeto, nada de ello hubiese ocurrido. Su actitud durante ciertas peleas, mostrando su firmeza en sus palabras. Cuestionar sus motivos para seguir adelante, o su decisión final, sacrificándose para destruir el caldero galáctico, reduciendo el poder de Chaos, al mismo tiempo permitiendo que las estrellas renazcan, algo que Sailor Cosmos no pudo hacer. Esperando el día en el que todos volverían a encontrarse, tras el reinicio. Después de todo, Sailor Moon es la estrella más hermosa, que brillará por la eternidad. Sin nada más que añadir, Sailor Moon se merece un 5, con un inicio simple que permitió colocar los cimientos en la base de esta historia. Al intentar expandirlo con viajes en el tiempo terminó por jugarle en contra, debido al enfoque dado, que contradijo parte de lo que se estuvo planteando en el desarrollo de esta historia. Siguiendo con una extensión del mismo, donde la atención había sido afectada debido a la existencia de un futuro al que se llegaría de una u otra forma, junto a acciones de un personaje que traería consigo consistencias en la misma, se logró remontar en la calidad brindada al enfocarse en puntos fuertes. De esta forma, preparar el terreno para dar una conclusión satisfactoria a todo ese trayecto, repitiendo ideas antes vistas, pero mejor ejecutadas. El inconveniente que más resalta en esta historia es el ritmo acelerado de los eventos, limitando la participación de ciertos personajes o generando contradicciones en la información brindada. No obstante, manteniéndose constante en cierto punto clave, en este caso, el papel de la protagonista. Los elementos presentados tenían el potencial para entregar historias memorables, siendo prueba de ello el arco Yume, gracias al aprovechamiento de las pesadillas para poder interesar en los personajes y brindar escenas que puedan impactar tanto en los personajes como en el lector, sin ver afectado el tono que maneja. En cambio, la inclusión de personajes poco interesantes en ciertos tramos de la historia frenó ese potencial a explorar de los introducidos en el inicio, logrando darle el trato que se merecen, aunque cerca de los arcos finales de la historia. Las inconsistencias estuvieron en la orden del día, englobándose en los puntos más bajos de todo lo desarrollado, siendo que, gracias al enfoque dado desde cierto tramo, no terminaron por perjudicar la totalidad de la historia. Una mejora que logró sorprender, cuando antes eran las posibilidades de que la historia potenciara los aspectos negativos de los arcos Black Moon y Mugen, dándole un respiro de aire fresco a sus elementos característicos y aprovechando lo establecido con anterioridad para terminar por todo lo alto. Y con esto doy por finalizado el segundo periplo mensual. Aún no puedo creer que he dicho eso. Fue un largo recorrido, con todo y errores en el camino, pero considero que ya tengo una mejor idea del rumbo que tomar el canal a partir de ahora, respecto a mi estilo al hacer videos y la duración del mismo. No obstante, entraré en hiatus. Con esto no me refiero a que dejaré de subir contenido al canal, digo, eso ya se volvió un hábito. Solo que probablemente me tardaré un poco más en subirlos porque quiero volver a retomar la historia que estaba escribiendo, de la cual debo mejorar la narración. Aunque quizás los videos mensuales sigan, pero deseaba dar ese anuncio por si acaso. A pesar de lo antes mencionado, aún cumpliré con otros pendientes que tengo, como cierto video que probablemente se tarde debido a otras pruebas que deseo hacer y planes decididos antes del mismo, como abrir una nueva sección en el canal. Y aunque ya tengo la soga al cuello con tantas promesas guiño guiño, adelanto que el 30 de octubre publicaré un video. Daría una pista sobre esto último, de no ser que la misma fecha es tremendo spoiler para los fans de cierta franquicia. Finalmente quiero decir que muchas gracias por el apoyo brindado.
Si deseas conocer mi opinión sobre algún otro tema relacionado a anime, manga, videojuegos, te invito a seguirme en mis redes sociales. Allí hago una publicación a diario e incluso doy pistas sobre los próximos videos. Ahora también aprovecharé para anexar algunos, como el mencionado en la introducción, que probablemente vuelva a rehacer en un futuro con mi estilo actual. Sin nada más que añadir, les doy las gracias por su visita. Hasta que estos caminos vuelvan a cruzarse, nos vemos.